El día de hoy, la idea es que miremos Sarele, nuevos puntos que tuvimos dentro de la aplicación, ajustes que se han hecho y cositas interesantes que de pronto algunas entidades no han visto, no los tienen presentes y para que puedan conocer un poco más eh, de mayor profundidad el módulo. Como bien saben, pues el día de hoy estamos muy enfocados es a fondos de empleados, especialmente para que miremos los puntos críticos o importantes que tenemos para los fondos de empleados. Como primer punto, pues los temas que tenemos el día de hoy, pues mirar algo de la normatividad aplicada, ciertas particularidades que nos gustaría conversar, el tema de unas parametrizaciones sugeridas o puntos importantes para mirar, el tema del reporte 173 del CICSES para ver cómo lo genera y cómo lo está presentando, y algo adicional que es qué es lo próximo, qué es lo que viene para Danger en el aspecto de SAREL. Primero que todo, la normatividad aplicada. Entonces, como bien sabrán, la superintendencia nos plantea dos puntos muy importantes. Número uno, el anexo 2 al capítulo 3 de la circular básica contable y financiera, donde, ¿qué tenemos ahí? Toda la delimitación del cálculo del IRL. Ese anexo 2 es el que se aplica tanto para fondos de empleados de categoría pleno y primer nivel de supervisión, como también para asociaciones mutuales, ¿cierto? En este caso, fondos de empleados principalmente. Pero adicionalmente, la normatividad o la superintendencia nos sacó que debemos hacer el reporte en el CICSES con el reporte 173, donde es para el IRL asociativa de fondos de empleados y mutuales, que es muy importante. Los dos puntos tienen sus particularidades y puntos que plantea el anexo 2 no los plantea el formato y viceversa. Hay temas que el formato plantea que no lo maneja el anexo. ¿Cuál es el común denominador entre los dos sistemas o digamos modelos estándar? Que es un escenario pesimista, como lo plantea la superintendencia, ¿cierto? Muy bien, como dice la ayuda del CICSES, ellos nos lo plantean de entrada. El objetivo es montar una evaluación en el peor de los escenarios. Esto es algo que de pronto algunas entidades pues no lo tienen de pronto claro, no lo tienen muy bien visto por la razón que haya sido, pero no ven que más allá de simplemente decir cuánto dinero tengo disponible y cuánto tengo que entregar o devolver, ¿cierto? Es una proyección lo que está haciendo el modelo. No es necesariamente la, pues lo que entra con certeza ni lo que sale con certeza, sino que son las proyecciones de entrada y salida. Esa parte es de pronto la que más hemos tenido dificultad. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la aplicación precisamente de esta normatividad, nos encontramos con el primer escollo en el desarrollo del módulo, la libertad de interpretación. Este punto ha sido uno de los más difíciles de llevar, primero para el montaje del módulo y segundo, pues en el tema de soporte. ¿Por qué? Porque como muchas veces interpretamos la norma de una manera muy libre, en otras somos demasiado estrictos, pero no hay un consenso en algunos temas, ¿cierto? Esa es de pronto lo que debemos tener en cuenta cuando se hagan las evaluaciones, porque nosotros, por ejemplo, como aplicamos el anexo 2 y el reporte 173, es el derrotero de nosotros para poder hacer, digamos, un caso de soporte. Nos dicen, muchachos, tenemos un valor diferente, para nosotros es este valor y en Danger está saliendo este otro valor. Cuando vamos a mirar el por qué sale de una manera u otra, nos encontramos que muchas veces las ejecuciones que se hacen en los modelos de Excel, que entendemos que cuando tenemos un modelo en Excel de pronto no podemos tener el control cuando extraemos directamente los datos, pero esa libertad en la interpretación hay veces va más al límite de lo que esperaríamos, ¿cierto? Que ya lo toman demasiado, podemos decir, creativo en las interpretaciones. ¿Qué hay?
nos ponen pues en apuros. Esto también atado a lo siguiente, que es las particularidades de cada entidad. Nos hemos encontrado con N, entre comillas, N cantidad de modelos de IRL dependiendo las entidades, porque cada entidad quiere manejar de una manera u otra el modelo del IRL. Esto, pues, no siempre es posible. Nosotros, como bien sabrán, tenemos una herramienta que es estándar para todos, pero queriendo pues servir para todas al máximo posible. Por esa razón, pues nos encontramos con esta, llamémosla, con este reto de las particularidades de cada entidad, que cuando sacamos el modelo, llegaban y nos decían, es que yo tengo esta forma de ejecución, yo tengo este tipo de productos, yo tengo este tipo de cuentas, y ahí es donde entró empezar a ajustar, ¿cierto? Este tipo de procesos, bien saben que no es que sean mágicos, no es que simplemente lo planteemos y se hunda un botón y mágicamente salga, no, es un proceso que hay que ir ajustando, pero acomodándonos a las particularidades de cada entidad nos genera, pues obviamente, unas dificultades en la ejecución, pero como habrán visto, a muchas entidades que nos han dado particularidades, que nos han dado las sugerencias de nosotros lo manejamos de tal o X manera, lo hemos incluido. Ese es el caso, como vamos a ver ahora más adelante, de un tema de obligaciones estatutarias, que no todos los manejan de la misma manera y sin embargo, pues hicimos opciones específicas para eso, ¿cierto? Por último, tenemos uno de los puntos más críticos acá dentro de la normatividad y el cual es la fórmula de aportes o permanentes. Como bien han visto muchas de las entidades, ese es el punto que más, digamos, no llamémoslo roce, pero sí discrepancia llegamos a tener entre los cálculos que ustedes hacen y que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos la fórmula de la superintendencia y esa fórmula, pues, no es óptima, llamémosla así, incluso por llamadas de las propias entidades a la superintendencia, pues la superintendencia les ha confirmado que efectivamente la fórmula tiene detalles como tal. En ese aspecto, nosotros actualmente tenemos la fórmula, como le dice la superintendencia. Ahorita les voy a contar algo adicional, pero esta fórmula sí es muy ácida. Es una fórmula que tiene dificultades en el aspecto de eh, que nos impacta en el aspecto del cálculo porque dependiendo los valores de saldos que tengamos, nos puede generar negativos o valores muy bajitos de lo esperado del recaudo de aportes y de ahorro permanente, cuando sabemos que en las entidades realmente van a tener un recaudo pues mucho más elevado, pero la fórmula al estar haciendo un neteo nos genera este impacto, ¿cierto? De pronto para las personas que tengan inquietud de cuál es la fórmula, acá en el anexo 2 planteamos la siguiente fórmula, que es, permítanme acá, creo que me pasé, permítanme un segundo, acá la doy, esta. Esta es la fórmula que nos está planteando la dificultad, tanto que es el recaudo esperado por una tasa de morosidad. El tema del recaudo esperado es simplemente las cuotas que vamos a posiblemente recaudar, la sumatoria de las cuotas. Pero la tasa de morosidad es la que nos genera la dificultad en donde tenemos el saldo de aportes actual menos el saldo de aportes anterior. Esto, en lo normal, uno podría decir, ah, bueno, son los aportes de las personas activas. No, es el saldo de todas las personas. Por ende, podemos tener acá que si en un mes tenemos 900 millones, pero en el mes anterior teníamos 1.000 millones de aportes, ¿qué está haciendo el modelo? Está neteando, ¿cierto? Esa fórmula actualmente la tenemos así y por eso es que este pedacito de la tasa de morosidad nos puede generar pues valores muy pequeños y ellos intentaron, por la interpretación o por el simple análisis que se hace, intentaron corregir esos negativos, esos posibles valores que no dan. Si ven en la fórmula tenemos un uno menos, pero cuando aplican la tasa de morosidad vuelven a tener uno menos. Entonces, si con esta fórmula tenemos acá, con esta
parte de la fórmula, tenemos un negativo, el resultado final va a ser un negativo en el recaudo. Esto es simplemente por tener una disminución de aportes de un mes a otro, que no quiere decir que no hayamos tenido recaudo, nos puede generar un recaudo negativo, ¿cierto? Ahorita les cuento algo adicional de esto que vamos a tener ahí para poder manejarlo. Por último, aquí dentro de el tema de la normatividad, quería hacer un pequeño inciso en algo adicional que algunas entidades se nos están confundiendo, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar el tema del cálculo y demás, pero algo que es muy importante con respecto a la normatividad es que algunas entidades se nos están confundiendo con respecto al concepto de brecha de liquidez y brecha mensual. El modelo como tal plantea, o Danger plantea un resultado cuando se hace el cálculo del IRL de brecha mensual. Esta brecha mensual no se debe confundir con la brecha de liquidez. Nosotros actualmente la brecha de liquidez no la manejamos en Danger. Para las entidades que tienen LINIS, lo hacen por medio de el sistema de información gerencial para generar el reporte 029, pero aquí en Danger no lo tenemos. La brecha mensual se refiere al cálculo de el ingreso esperado menos el egreso esperado. Puede llegar a dar negativos, como algunas entidades nos han planteado, es porque si los ingresos menos los egresos son, los ingresos son menores que los egresos, pues nos va a dar negativo. Y la brecha mensual no plantea el uso de el activo líquido neto. Por ende, claro, usted puede tener mucha caja, muchos bancos, mucho fondo de liquidez, pero como no se plantea en el día a día la entrada, el uso de esos valores, sino que son solamente lo que entra menos lo que me sale, puede llegar a dar o bajito o pues alto o negativo, dependiendo de, pero no confundir por favor con la brecha de liquidez, que es muy importante, ¿cierto? Son dos conceptos totalmente diferentes eh, en el modelo. Parte entonces de la ejecución de esa normatividad es cómo se va a parametrizar estos temas dentro de la herramienta, ¿cierto? Antes de ir de pronto a mirar si las ciertas parametrizaciones que les vamos a mostrar, queremos hablar unos puntos que nos han generado de pronto dificultades en las ejecuciones del el día a día. Dentro de esto, el punto más crítico que hemos tenido con muchas entidades es el manejo de un PUC homologado versus un PUC Quick de supervisión totalmente NIF. A día de hoy, por normatividad, idealmente deberíamos estar con un PUC totalmente NIF. Un PUC homologado es el que se denomina que tiene cuentas de un nivel cruzadas con otras. El ejemplo típico, tener cuentas en la 1115, cuentas de la 12, de la 16 o de la 19. O, por ejemplo, como cuando se tiene así, tener todavía cuentas de las 16 que eran cartera asignadas a la 14, ¿cierto? Eso es un PUC homologado que al tenerlo así no podemos hacer uso de ciertas funcionalidades de la herramienta como la totalización por cuentas mayores, mientras que el PUGNIC es un PUG completamente jerárquico que no tiene cuentas cruzadas y que no tenemos ahí dificultades. Dentro de eso, pues uno de los problemas que nos ha presentado, que para las entidades, que esos son particularidades, son temas que en algunas entidades que operan con ciertas funciones específicas de líneas diferentes, nos hemos encontrado con el pequeño detalle de tener cuentas negativas. Entonces, por ejemplo, cuando llegábamos al tema de saldos de aportes, que ahorita vamos un poco para allá, nos encontramos con entidades que tenían, ejemplo, eh, 10.000 millones en los documentos soportes de aportes, pero cuando íbamos a ver balance, no, son solamente 8.000. ¿Por qué? Porque tienen el capital irreductivo tanto de la 3105, 05, llamémosla la 02, negativa contra una positiva de la 3110, ¿cierto? Del capital irreductible. Entonces, esos negativos
en la funcionalidad típica del INIS no deberían existir. Eso es como lo que uno podría decir, un apaño o un ajuste contable que uno puede llegar a hacer para poder manejar, pero realmente eso no debería ser. En la lógica y el estándar del INIS, los negativos no existen, no deberían operar. Por eso es que uno tiene que activar ese chulito de maneja saldo negativo, porque eso no debería ser. Eso es una mala práctica. Sin embargo, como algunas entidades tienen esa situación, dentro de esas particularidades, dentro de Danger ya está operando esa funcionalidad. Tenemos tanto cuentas desde la 1 hasta la 9 que pueden llegar a ser negativas. Más típicas en la 2, en la 4, perdón, en la 3 y en la 9. Entonces, de esa manera ya tenemos pues esas particularidades pues cubiertas. Eh, para las entidades que no están en un PUC NIF, pues se les recomienda pues hablar con sistemas en línea. Ellos actualmente están en la capacidad y están en ese proceso de migrar a todas las entidades a un PUC totalmente en NIF, que esto, aparte de muchas otras cosas, el beneficio mayor es para el área contable, que va a simplificar tanto el tema de reportes como se van a ver beneficiados también en Danger para la simplificación de las configuraciones. Por otro lado, entonces, nos encontramos con otra particularidad que tienen las entidades, especialmente las más nuevas, que es las obligaciones estatutarias, la causación de cuotas estatutarias que se hace de una manera diferente al modelo clásico del INIS. El modelo clásico del INIS es, usted tiene unos aportes sociales, usted tiene un ahorro permanente, usted le coloca un valor de cuota a sus aportes y un valor de cuota a sus permanentes. Actualmente, pues por la super haber sacado ciertas eh, pues pronunciamientos y haber glosado algunas entidades, en las últimas configuraciones de muchas entidades están viniendo de una manera diferente la causación de los valores. ¿Cómo se hace? Con un documento soporte adicional que es el de obligaciones estatutarias. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando uno aplique una nómina, si realmente usted la aplicó con saldos en cero y después la ajustó al valor realmente recaudado, que no devuelva valores de los aportes y o del permanente, o lo que es lo mismo de los estatutarios. Esto es, digamos que la super lo está persiguiendo mucho y por ende se hace entonces con un documento de transitorio, el obligaciones estatutarias. De esta manera, poder hacer que yo le aplico el valor ahí y si no llegó el dinero, pues lo devuelvo. Como eso no ha tocado todavía pues el patrimonio, el DA 3105 como tal, realmente no hay problema hacia la superintendencia y se da una ejecución alineada de la normatividad. ¿Cuál es el problema de esto? Que el modelo nos plantea que, como vimos hace un momento, requerimos las cuotas de los asociados. ¿Y cómo saca usted las cuotas? Por medio de la causación. Es lo que realmente la persona está pagando pues mensualmente su cuota de aportes y o de permanentes. Pero al no tener cuota en los estatutarios, ¿qué pasa? El sistema nos estaba saliendo en ceros las cuotas y el modelo, pues, desfasado. Para eso, tenemos entonces lo siguiente. En SAR-L tenemos la siguiente configuración entonces recomendada, que es algo nuevo, que es la distribución de estatutarios, donde acá vamos a poder hacer lo siguiente. Normalmente esta distribución de estatutarios es por medio de un porcentaje, donde se va a hacer lo siguiente. Tenemos un documento soporte, el cual es donde se hace la recolección del dinero, típicamente el 205 en muchas de las entidades, ¿cierto? Bajo el estándar nuevo de este documento soporte en LINIS. Y tenemos un documento donde llega el saldo, donde queda, ejemplo acá, aportes sociales y ahorro permanente. Lo normal es que esto sea con un porcentaje de aplicación, 20-80, 10-90, 50-50 o incluso menos. Puede ser 20 y 20 y el otro restante, pues no manejarlo. Eso depende de cada entidad. Con esta configuración, al hacerla, el sistema va a tomar las cuotas respectivas y de esa manera subsanamos ese, digamos, bache, esa particularidad de las entidades que manejen esto. Recordarles que todo lo que estamos viendo hoy podemos asistirlos por medio del chat de soporte
para que podamos ayudarles si tienen dudas específicas en cada una de las entidades, si deberían o no aplicarlo, o si tienen dudas en cómo hacer la configuración, por medio del chat le estamos prestos para poderles ayudar, ¿cierto? Entonces, esta funcionalidad es algo muy importante, especialmente en los fondos de empleados, que es los que lo están manejando. Siguiente. Tenemos algo que nos estaba generando también pues particularidades de ciertas entidades en donde nos decían, venga, pero es que la forma de maduración que ustedes tienen en, en Danger no es lo que se asimila a mi modelo, las particularidades de cada entidad, la interpretación de la norma de cada entidad. ¿Qué es entonces esta distribución en bandas? Es la siguiente. Tenemos acá que en la configuración de los conceptos, cada uno de los conceptos se hace por configuraciones PUC. Aquí es donde tenemos tanto, vamos a hacer un pequeño repaso, la configuración de las cuentas principales, documentos, soportes, modalidades y demás, se hace por el botón de agregar, ¿cierto? Pero tenemos un botón nuevo que es el siguiente, que es la distribución y la configuración del mismo. Esta configuración deben pedirla por medio de el chat de soporte para habilitarles el siguiente campo que ya les voy a mostrar. Me voy a ir a la siguiente hoja para hacer el ejemplo, un ejemplo práctico que normalmente se maneja. Ejemplo, aporte social. El aporte social en las entidades que manejan esta distribución es normalmente las entidades que son mensuales. Entonces nos decían, bueno, muy chévere, pero es que yo el valor que me genera la fórmula no lo aplico 50-50 en las primeras dos bandas, sino que lo que nosotros hacemos es, como somos mensual, todo lo aplicamos a la segunda banda. Eso no lo teníamos, ¿cierto? Antes no lo teníamos, siempre se ejecutaba 50-50. Es más, hoy se sigue ejecutando 50-50 porque es el por defecto. Esta nueva opción aquí en distribuir nos va a permitir hacer qué? Al configurar esta opción en si aplica, nos deja guardar esto, en donde vamos a poder decidir si vamos a hacer la maduración del 100% en la primera banda o en la segunda banda o dividido como está actualmente, 50-50. Esto es para entidades, pues como les digo, normalmente mensuales que desean o todo en la primera banda o todo en la segunda banda. Es una particularidad nueva que tenemos que está presto para poder utilizarla. Por otro lado, tenemos también dentro de lo nuevo, el reporte 173 nos plantea unas columnas adicionales que normalmente en el anexo 2 no teníamos, que son el saldo de las cuentas contables y el flujo real del mes anterior. Este saldo y flujo, digamos que nos daban dificultades porque depende también con el PUC, depende cómo tengan las cuentas, segundo por los negativos, pero tercero, no teníamos cómo configurarlo y nos llegamos a generar o a tener ese punto que les contaba de los aportes, que claro, los documentos soportes suman algo, pero el total en balance era otro. Para eso se hicieron entonces o se hizo una nueva funcionalidad que es la de saldo y flujo real, configurar sus cuentas. Esta opción se hace de la siguiente manera. Nuevamente en Sarele, configuración PUC. Vamos a buscar aquí en la columna cuenta los conceptos habilitados. Todos no están habilitados, como pueden ver. Voy a acá, ¿cierto? Como pueden ver, estos de aquí arriba no están, mientras que estos dos de abajo sí tienen habilitados estos engranajes. Esos engranajes, al yo poner el mouse encima, si ven en este no me sale nada, pero si pongo en este me sale la cuenta. Yo le doy clic y él me va a permitir configurar. Ejemplo, si voy a configurar los aportes sociales, pues ¿qué debería venir a hacer? La 3105, le damos aquí, le damos Enter y yo puedo configurar tanto o a nivel de menor o a nivel de mayor. Hacer el paréntesis para las entidades que tienen el PUC homologado, que no lo tienen totalmente en NIF. Recuerden que cuando lo tenemos totalmente en NIF, yo podría hacer lo siguiente, como dice la norma, utilizar la 310505. Quito estas que no van al caso, ¿cierto? Y al estar así,
jerárquicas, el sistema me las va a tomar de manera adecuada, la 3105, 0501, 0502 y demás. Pero cuando estamos homologados, que no tenemos las cuentas adecuadamente, ¿cómo nos toca operar? En base a los auxiliares de detalle, a la cuenta más profunda que tenemos. En ese caso, manejarla con la 310501. Muy importante no ir a utilizar los dos al mismo tiempo porque el sistema entonces empieza a duplicar si se manejan mayor, solo mayores o si se maneja auxiliar de detalle, solamente la cuenta contable individual sin la mayor. De esa manera, poder garantizar que el valor sea adecuado. De esta manera, al darle guardar, el sistema que va a tener va a guardar las cuentas que va a utilizar para, permítanme acá volver a mostrar, para el cálculo de los aportes sociales. En este caso, pues tomaría la 31050501 y para la maduración toma el documento soporte 200. De esta manera garantizamos que tanto la columna de saldo como la de flujo nos empiecen a salir correctas dentro del cálculo y del modelo del reporte 173 de la superintendencia. Por otro lado, tenemos dentro de esas configuraciones unos cálculos, unos conceptos calculados que pocas entidades manejan, pero que es importante tenerlos presente, dado que podemos necesitarlos en el futuro. Esos conceptos vienen desde el CICSES, ¿cierto? ¿Cuáles son los que estamos manejando? Permítanme, les voy a mostrar directamente en la herramienta. Entonces, nuevamente, Sarele, parámetros, conceptos calculados, reporte 173. Esos conceptos son los siguientes cinco, que son los de obligaciones financieras indexadas, aportes inactivos tipo A y tipo B, posición activa y pasiva de derivados. Estos cinco componentes no tenemos forma de sacarlos del índice. ¿Por qué? Porque no hay un consenso de qué son todos o muchas entidades no manejan, ejemplo, obligaciones financieras. Por ende, no tenemos forma de hacerlo. ¿Cuáles son esos cinco conceptos según aquí la normatividad? Muy simple. Si lo miran acá, tenemos las obligaciones financieras indexadas, corresponden a los saldos de las obligaciones indexadas por una tasa variable. Esa tasa variable no la tenemos en líneas, por ende no hay forma de hacer el cálculo. Por otro lado, los aportes inactivos tipo A y tipo B, la diferencia es que uno es de 1 a 2 años y el otro de 2 años en adelante. Pero, ¿qué significa aportes inactivos? Con todas las entidades que hemos conversado, muchas no manejan aportes inactivos, incluso Linis no maneja el concepto de aportes inactivos, sino que es tipo de tercero inactivo asociado o retirado, pero no hay un punto intermedio de inactivo. Otras nos dicen que inactivo es cuando solicitan la suspensión de cobros de estatutarios y otras simplemente cuando no ingresan valores por X cantidad de tiempo. Al no haber un consenso, pues queda en discreción de cada una de la entidad para poder calcularlo y digitarlo como ya les voy a mostrar. Y por último, las posiciones activas y pasivas de derivados, los cuales corresponden a los instrumentos derivados que tengan las entidades valorados a precio del mercado a la fecha de reporte. Por ende, esto es un cálculo que deben hacer por fuera, que es el precio de mercado, y poder registrarlo. Simplemente acá, cuando vengamos a Danger, vamos a poder decirle, esto se hace por año, ¿cierto? Entonces escogemos el concepto que deseamos manejar, ejemplo, obligaciones financieras, escogemos el año que se va a manejar y le damos el valor a madurar en el mes que querramos. Ejemplo, yo quiero madurar para abril en obligaciones financieras indexadas 1.000 millones. Yo le doy 1.000 millones, le doy guardar y el sistema me va a guardar este valor, ¿cierto? Es muy importante ahí. Esto pues deben hacerlo o actualizarlo cada mes porque cada mes hay que registrarle los valores. De esa manera tenerlo ahí. Es algo que la normatividad nos pide. Muy pocas entidades lo manejan, sí, pero debemos tenerlo presente el día de mañana si los empezamos a manejar. Por otro lado,
tenemos el punto de el porcentaje de cuentas de activo líquido neto. Algunas entidades se nos están confundiendo cuando ven en la normatividad que nos piden hacer una tasa de descuento del 6% o lo que es lo mismo, como lo plantea la norma, hacer un descuento de o tener en cuenta el 94%, ¿cierto? Que eso es lo que plantea aquí el activo líquido neto, en donde debemos tomar el 94% del precio del título. Esto se hace realmente por una pantalla específica, pero algunas no lo están aplicando, es en el haircut. Ese haircut no es para eso, ¿cierto? Permítanme, les muestro acá. Acá cuando yo tengo un cálculo del IRL, este haircut es orientado especialmente para cooperativas. ¿Lo pueden utilizar los fondos de empleados? Sí, pero ¿cuál es el objetivo de este? Atacar directamente las inversiones, no las cuentas de activo líquido neto que haya que hacerle un descuento, que es ligeramente diferente. Solamente aplica para el concepto de inversiones. Para ustedes, en ese caso, entonces, ¿dónde se hace? En SARL, parámetros, porcentaje de cuenta de activo líquido neto. Acá, ¿qué debemos hacer? Venimos a configurar los valores que necesitamos. Ejemplo, yo vengo, le doy nuevo, escojo la cuenta que debemos manejar, ejemplo, los CDTs, CDATs, eh, bonos ordinarios y demás títulos de renta fija, sean negociables o disponibles para la venta, hay que aplicarles. Entonces, en ese caso, podemos utilizar el de CDTs. En ese caso, ¿qué hacemos? No colocamos la tasa de descuento que es el 6, sino que lo hacemos como dice la norma, el 94% de lo que vamos a tomar. Entonces, en ese caso, le colocamos el 94%. De ahí simplemente le damos guardar y el sistema empezará a tomar directamente de balance el 94%, no de todas las inversiones, como de pronto si lo utilizamos por el haircut, que me lo va a aplicar a todas las inversiones. No, ahí sería solamente descontar el 6 a los CDTs. De esa manera, el cálculo me va a salir más alineado, no me voy a golpear de pronto un poco el bolsillo en el activo líquido neto, pero sí estoy aplicando lo que me pide la normatividad, que es muy importante ahí, en ese aspecto, ajustar. Dentro de los puntos, para remarcar en las parametrizaciones, las particularidades, nos hemos encontrado con ciertos detalles que hay que tener muy presentes y es, algunas entidades estaban manejando, sé que ya están muchas trabajando en esos cambios, que vienen adquiriendo módulos, que vienen mejorando la reingeniería de procesos en ese aspecto, pero queremos contarles como la experiencia de lo que hemos tenido. Ejemplo, uno que nos ha pasado mucho es el manejo de productos de una manera no estándar dentro del INIS. Ejemplo, manejar ahorros a la vista, pero no como ahorros a la vista, sino como cuentas contables o como ahorros programados. Eso es darle una destinación a los módulos del INIS para otra funcionalidad. Por ende, cuando nosotros venimos acá a configurar, nos llevamos la sorpresa de chicos, no está saliendo los ahorros a la vista y vamos a mirar, claro, no tienen dentro del estándar del índice ahorros a la vista. Sí lo manejan en operación, digamos en la práctica, pero dentro del índice no. Entonces, muchas entidades que ya tenían esta situación, muy juiciosos, eso sí, han empezado a adquirir los módulos específicos, a hacer las configuraciones y a dar el paso a manejarlo correctamente. Esas particularidades son las que más nos han frenado en el momento de configuraciones o que los cálculos no salgan según lo esperado por la entidad, pero se pueden hasta cierto punto manejar para ajustar, ¿cierto? Tenemos ahí varias entidades que con ellos hemos hablado de esas particularidades, se han hecho los ajustes para ellos, incluso se ha hecho algunas cambios de parámetros para poder darles funcionalidades como tal. Otro es el tema, como les comentaba ahorita, los problemas con la homologación de los PUC homologado, en donde tenemos cuentas negativas, donde nos hemos encontrado cuentas 24 negativas, cuentas del patrimonio negativas o incluso eh, contingentes de la 9 negativas, pero con valores que se esperan por la entidad que sean negativos. Diferente
cuando se ha hecho una mala manipulación y se ha sobregirado, que eso en algunas entidades lo hemos presentado. Ejemplo, en las créditos aprobados no desembolsados, que por manipulaciones pues se quedaron sobregiradas. Eso es diferente. Esas entidades han empezado a depurar esas cuentas y la vuelven otra vez positiva o la depuran en ceros. Pero lo que nos referimos con negativos es que realmente esperan que esté negativa y quieren que esté negativa. Eso ya pues está dentro de la funcionalidad de Danger como un ajuste a las particularidades de cada entidad. Por último, de las parametrizaciones sugeridas, tenemos es el tema de las cuentas que esperan que Danger mágicamente sepa cómo madurar. Ejemplo, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Estas cuentas típicamente tienen una forma de uno pagarlas, ¿cierto? La gente sabe cuándo va a pagar o cuándo va a recaudar esos valores, pero en Linis normalmente no se causa de esa manera, sino que ¿cómo se causa? Llegan a causar de manera pues inmediata. Para eso, nosotros tenemos, como bien sabrán, dentro de las funcionalidades de los conceptos que manejan plantilla porcentual, ¿cierto? Ejemplo, recordar este punto, venir a agregar y cuando cambian esos valores, poder venir a cambiar la forma de maduración. Esto en algunas entidades lo tienen muy estandarizado, en otras pues lo cambian cada mes porque las cuentas por pagar y cuentas por cobrar pueden llegar a cambiar. Esto también incluye pues el tema de otros ingresos, inversiones al vencimiento y demás, porque no las tenemos, no hay forma de madurarlas directamente del INIS y por ende, pues debemos obtener o configurar de esta manera. La única restricción que se tiene aquí es que no se debe superar el 100%. Si yo llego y le pongo a esto, ejemplo, 100, ¿cierto? Para generar el error, él me va a decir, no puede superar la sumatoria de los cuatro valores el 100%. De resto, ustedes pueden jugar ahí dentro de esto, antes de generar el IRL, cambiarlo a los valores que deseen. De esa manera, poder ajustar su modelo para el cálculo. Como punto siguiente, tenemos entonces el reporte 173 del SIX. Muchas entidades, de pronto por la exploración, porque no han utilizado suficiente el módulo, o simplemente porque venían utilizando el insumo de Danger como punto inicial, vale la redundancia, como insumo para el cálculo manual en Excel, no saben o no han visto, no han explorado suficiente el módulo para ver que tenemos el reporte de 173 ya dentro de Danger. ¿Cómo se calcula? Muy simple. Venimos a Sarele, análisis de Sarele, y cuando calculamos un IRL común y silvestre, ¿cierto? Como normalmente lo hacemos, recordar lo siguiente. Primero, este cálculo que nos sale en pantalla es el anexo 2, es el cálculo según el anexo 2, donde tiene unas formas de calcular y todo. Les hago aquí el paréntesis para mostrarles lo que me refería con brecha de liquidez y brecha mensual. Esta brecha mensual es la que se calcula con el ingreso menos el egreso, sin tener en cuenta el activo líquido neto. Estos nombres vienen de la normatividad, por ende no los podemos cambiar. Vienen dados por la misma superintendencia. Y no se debe confundir con la brecha de liquidez. La brecha de liquidez es un modelo similar, pero a 7 bandas, a 12 meses, un horizonte de tiempo de 12 meses. Es algo diferente. Este cálculo entonces es el clásico, llamémoslo así, el anexo 2, pero tenemos el botoncito del reporte 173 SIXES que cuando le damos visualizar, él no lo trae. Este cálculo se hace tanto cuando ejecutamos el anexo, él directamente genera el reporte 173 con los adicionales de saldo, flujo real y la maduración. Viene además con sus unidades de captura, renglones, descripción de renglón, donde me va a generar cada uno de los conceptos, ¿cierto? Con sus diferenciales, con todos los valores ahí como debe ser.
el tema de las deudoras con el descuento según la normatividad y demás conceptos que tenemos, ¿cierto? Todos esos conceptos que clásicamente los venían utilizando en Excel, él no los calcula, trayéndole adicionalmente, pues, número uno, el IRL, el modelo básico y el modelo ajustado, las tasas de morosidad, los índices de cartera para las personas, pues para cada una de las clasificaciones de súper, y también, dependiendo de la entidad, nos trae la concentración de cartera, concentración de ahorro ordinario o ahorro a la vista, CDTs contractual y el porcentaje de retirados directamente. Este es el cálculo del reporte 173, el cual vamos a poder exportar a PDF, Excel o separado por comas. Muy importante ahí en Excel para poderlo directamente incluso cargar a la super, ¿cierto? Ahí esto depende de las configuraciones que les contaba hace unos minutos, en donde tenemos el tema de los porcentajes, ¿cierto? Acá de cuentas, el tema de distribuciones y demás, para poder que el reporte 173 nos salga lo más alineados posibles. Nuevamente reiterar, si tienen inquietudes de cómo se calcula, de las parametrizaciones que tenemos, lo podemos llegar a colocar, ¿cierto? Ahí en ese aspecto. El cálculo, como saben, esa actualización la tienen todas las entidades, no tuvo costo adicional este nuevo informe y de esa manera, pues pueden sacarle provecho al día de hoy, ¿cierto? Tenemos actualmente entonces, para ir finalizando, tenemos qué es lo próximo que viene en camino, qué es lo nuevo, lo que viene de cambios en Danger. Como primer punto, venimos haciendo un gran cambio en la herramienta. Como punto caballito de batalla, la próxima actualización vienen el tema de unos indicadores y tableros de control. Eso es algo que nos vienen pidiendo muchas entidades, ¿cierto? Tanto cooperativas como fondos de empleados, en el aspecto de, bueno, y los indicadores, queremos más indicadores. Estamos trabajando actualmente, no los vamos a traer todos de primera mano, pero sí vamos a traer muchos. Estamos hablando de muchos, de alrededor de unos 30, 40 indicadores del título 5 de la circular básica contable y financiera. Esto para poder lograr este cambio, vamos a reestructurar la aplicación que nos va a permitir tener un Danger con una versión mucho más paramétrica, de donde vamos a poder cambiar muchos más detalles que actualmente tenemos. Como saben, pues Danger tiene muchos parámetros, tienen muchas configuraciones, pero vamos a tener mayor control. Entonces, vienen cambios ahí interesantes, especialmente el tema de indicadores y tableros de control. Pero para lograr esto, vamos a cambiar la forma de sincronización de los datos. Estamos trabajando en algo que se denomina los web services. Un web service es básicamente poder obtener datos por medio de una conexión de manera diferente, ¿cierto? Que es pues una conexión un poco más indirecta. Esa conexión, llamémosla asincrónica, nos va a permitir hacer un cálculo mucho más liviano, porque actualmente la sincronización, que es en línea, pero en línea me refiero directa, nos genera mucho cargue y como sabrán de pronto las entidades que lleven mucho más tiempo con nosotros en las primeras versiones o que tengan muchos datos, sabrán que hay pantallas que de pronto se nos pegan un poquito. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que tienen esas entidades. Este cambio de Observit nos va a permitir agilizar la herramienta y de esa manera poderles traer esos indicadores que saben que no son pocos, saben que el cálculo es tedioso y los tableros de control exigen muchos datos. Por ende, vamos a hacer ese cambio, ¿cierto? Esto es dentro de lo que está en nuestra ruta de trabajo actual, que estamos trabajando fuertemente. Adicionalmente, si nos da el tiempo para poder generar esta actualización, ¿cierto? Dentro de nuestra ruta de trabajo, tenemos dos temas que nos están pidiendo, como se dice, con ansias locas. Y uno es reportes a la UIAF directamente desde Danger
Estamos trabajando en eso, no podemos al menos garantizar que en esta versión va a venir, lo vamos a tener en Dagger, pero no sé si alcancemos para esta próxima. Y el siguiente, flujo de caja, ¿cierto? Estos dos puntos, UIAF y flujo de caja, son los que están ahí como dentro de deseables, muy opcionados, pero no sabemos por el cambio tan grande que estamos haciendo si nos alcanza el tiempo. Un adicional que les hablaba ahorita, el cálculo de aportes. Como bien sabrán, nosotros no podemos tomar partido hacia la super a decir es que eso está malo y vamos a cambiarlo, porque sí, estamos esperando que la superintendencia se ponga o se pronuncie, mejor dicho, y nos corrija o nos diga cuál es el plan de acción para corregir la fórmula de aportes. En este momento, como alternativa, ¿cierto? Llamémosla adicional en la aplicación, se está contemplando algo que es un cálculo adicional, donde nosotros por defecto dejamos el cálculo que tenemos de la fórmula según el anexo 2, pero se podrá tener o tomar la decisión por cada una de las entidades de cambiar a un modelo alternativo, que el modelo alternativo pues están definiendo finalmente cuál va a ser, pero básicamente es poder llegar a corregir esa tasa de morosidad a lo que podríamos llegar a decir un pronóstico de recaudo mucho más ajustado, digamos, con lo realmente recaudado y lo que se espera recaudar, de esa manera tener un pronóstico más acertado. De esa manera poder llegar a tener pues algo más ajustado. Eso es dentro de lo que tenemos ahí planeado actualmente, ¿cierto? Son cambios grandes que vienen dentro de la aplicación, todos por mejorar y en pro de aumentar mucho, mucho las funcionalidades de la herramienta, ¿cierto? Básicamente, pues esa es la presentación que queríamos hacerles el día de hoy. Como ven, pues hay puntos importantes. Estamos pues prestos para poderles ayudar a cada uno de las entidades, de los oficiales de cumplimiento y operadores del módulo, a poderles ayudar en esas configuraciones. Entonces ahí por medio del chat, pues el chat de soporte vamos a poderlos atender. Ahora, pues si tienen alguna inquietud, pues espero por medio del chat las dudas. Bueno, tengo aquí la primera. Nos dicen, perfecto, me queda claro el tema que muestra como brecha al informar el IRL, que es mensual sin el activo liquido, pero va a tener el cálculo de la brecha de liquidez Danger. Actualmente no puedo decirles si sí o no, se estaba evaluando para ver si podemos tener la brecha de liquidez dentro de Danger. Teóricamente, como bien sabrán, pues podría llegar a ser factible. Por el momento no la tenemos dentro de la ruta como una de las prioridades. Sí se tiene ahí anotadita como esos sugeridos, pero que las vamos a tener ahí posteriormente. Por el momento no la tenemos dentro el modelo. Correcto. Nos preguntan, ¿pueden explicar brevemente las bandas que debe contemplar un buen cálculo de brecha de liquidez? Bueno, ojo ahí, porque la brecha de liquidez nuevamente es diferente. Las bandas, les puedo mostrar, eso sí, pues las bandas que tiene el modelo. Normalmente el modelo, como lo contempla el IRL, son del 1 al 15 del primer mes, del 16 a fin del mes del primer mes para la segunda banda. La tercera banda es del segundo mes a fin de mes y del tercer mes a fin de mes la cuarta banda. Básicamente contempla los meses completos acá internamente dentro del modelo. Estas bandas son dadas por la Super, es un horizonte de tiempo de 3 meses y no contempla sino la inmediatez inicialmente como tal. Bueno, nos preguntan que cómo proyectan el concepto de gastos administrativos. Perfecto. Ese concepto actualmente lo hacemos de la siguiente manera. Les muestro acá, vamos a filtrar, búsqueda avanzada, gastos. Nosotros actualmente, pues con ciertas entidades al principio tuvimos dificultades con ese concepto y se hizo un cambio. ¿Cómo se hace actualmente? Es de la siguiente manera. Tomamos las cuentas, hacemos el promedio individual de cada una de las cuentas y sumamos. Muy importante, estos porcentajes
No los utiliza actualmente la herramienta porque el modelo de cálculo es promedio. Antes teníamos presupuesto y teníamos el tema de porcentajes, pero eso ya no lo tenemos. Actualmente manejamos ese valor de esta manera. Como hemos tenido con algunas entidades dificultades en ese aspecto, consideran que el modelo de gastos administrativos no es práctico para ellos. Nuevamente, las particularidades se está contemplando también para la próxima versión, hacer ahí énfasis. Como podemos escoger ya más parámetros, vamos a incluir un segundo modelo de cálculo que es o promedio individual de cuentas o promedio global de la cuenta, sea la 5105 y la 5110. De esa manera, generar dos modelos de cálculo para que nos genere. Algunas entidades consideran que es más ajustado por modelo global, otras consideran que es más ajustado por modelo individual y por eso vamos a tener los dos para poderlos manejar. Siguiente, esos indicadores nuevos tendrán históricos. La idea es que más que simplemente indicadores, por eso lo planteamos como un tablero de control. ¿Para qué? Para que no sea simplemente el indicador instantáneo, sino poder tener una historia de los indicadores y no quedarnos solamente ahí con el valor individual, sino poder mirar una historia hacia atrás y poder consultarlos en cualquier momento. Nos plantean la siguiente inquietud. En algunas entidades, el modelo del CICSES, el reporte 173, no muestra la información en las concentraciones. Ejemplo, concentración de CDATs, ahorros, cartera u otros. ¿De qué configuración depende? Muy buena pregunta. Venimos nuevamente a nuestra configuración PUC. Si filtramos acá, ¿cierto? Voy a mostrarles, ¿cierto? Recuerden que aquí en configuración avanzada, cuando le damos acá concepto, tenemos las concentraciones. Entonces, estos cuatro conceptos vamos a poder configurarlos. Ejemplo, la concentración de CDTs. Vamos a traerlos todos. Concentración de cartera, ahorro programado y ahorro contractual. Cada uno de estos debemos configurarlo con los parámetros. Cartera es con las modalidades, ahorros a la vista con los productos de ahorros a la vista, CDATs con los productos de CDATs y el contractual, aquí siempre está mostrando cómo no es, sería con los ahorros contractuales, para que de esa manera el sistema se los pueda mostrar. Nuevamente, si tienen inquietudes o dificultades, en el chat de soporte estamos prestos para ayudarles. Listo. Siguiente pregunta. ¿La maduración de las bandas de tiempo de las obligaciones financieras se implementa en los valores de saldos de todos los meses? No, no necesariamente. Eso depende de cómo lo desee hacer la entidad. El modelo o obligaciones financieras, como la fundamentación del módulo es que traiga los valores desde el módulo de obligaciones financieras del INIS, mm, en ese orden de ideas, ¿qué está haciendo él? Construye el plan de pagos de las cuotas que debe pagar. Pero ¿qué pasa? Una cosa es el saldo que tenga la obligación. Y otra cosa es aquí abajo que para las entidades que tienen obligaciones financieras lo construye el solito o para las entidades que no tengan el módulo de obligaciones financieras, que son casi todas, ¿qué se debe hacer? Ahí debemos construir el plan de pagos que se va a manejar en la entidad. Ejemplo, tenemos esta obligación y las cuotas son de 10 millones. Eso no es el saldo, es la cuota contractual que se va a pagar. ¿Debemos hacerlo mes a mes? Sí, debemos hacerlo mes a mes. Incluso la ideal es que empezar a construir todo el plan de pagos que se vaya a tener dentro del pago de la obligación, para de esa manera que el sistema sepa cuándo debe madurar. Correcto. Para las entidades, porque sé que tenemos aquí un par en donde manejamos el módulo de obligaciones financieras, mucho cuidado. Él automáticamente les trae las cuotas, pero no se las muestra aquí, sino que internamente las calcula. Para esas entidades que tienen el módulo,
Primero se debe confirmar que el análisis sí les esté saliendo antes siquiera de ponerse a crear cuotas. ¿Listo? Si tienen dudas, nuevamente por el chat de soporte les podemos ayudar. Bueno, siguiente punto. Bueno, ¿qué insumo del IRL actual nos puede servir para el cálculo de la brecha de liquidez? ¿Se puede exportar desde Danger? Actualmente, digamos que no podemos exportar ninguno de los datos directamente desde Danger para el insumo de la brecha de liquidez. Muy importante, no necesariamente nos pueden servir, porque incluso con un punto que nos preguntan a continuación, la diferencia entre la brecha de liquidez y el IRL, primero son los horizontes de tiempo, segundo, la cantidad de bandas y demás, pero adicional, por ejemplo, el índice de renovación de CDTs, que es un punto que ya les voy a explicar para la pregunta que nos hacen, este punto, el modelo, por ejemplo, de IRL no lo plantea, pero la brecha de liquidez sí. Por ende, no todos los cálculos son igual. Lo mismo, cartera en brecha de liquidez me plantean solo la cartera en A, aquí me plantean la A y 50 del B. Entonces los insumos son diferentes. Lo ideal es calcularlo de manera separada para poder tener una fiabilidad y alineándonos a los conceptos como son. ¿Nos podrían recordar, por favor, la funcionalidad del campo renovación de CDTs? Si se puede cambiar antes de calcular, por supuesto. Esta funcionalidad, la idea es, como el modelo no plantea un índice de renovación, pasa lo siguiente, cuando uno plantea los CDTs, podemos tener valores muy grandes, porque la norma nos plantea una acidez completa, la cual es totalmente que se van a ir los CDTs. Ese es el modelo de presentación, pero nosotros le aplicamos aquí dentro de la filosofía que dice la norma de escenarios de estrés, pues creamos el índice de renovación, no se lo calculamos, no se lo traemos para no ir a incitar al error, porque si yo se lo traigo, usted lo va a calcular así, pero sí le va a permitir cambiar este valor, ejemplo, al 90, al 60, 90, 70, 80% y colocarlo. De esa manera, ¿él qué va a hacer? Él calcula de manera normal las salidas de CDT, pero solamente toma, ejemplo, el 10%. De esa manera podemos traerlo, ¿cierto? Así no lo traería ahí en ese aspecto. ¿Cierto? Es algo utilizado para modelos internos de la entidad, nunca para presentación. Y tener mucho cuidado en el momento de hacer la presentación a los actores internos, que es un modelo solamente práctico interno. Correcto. Por otro lado, tenemos entonces la siguiente pregunta, que es el índice de cartera vencida para el reporte, ¿cómo se calcula? Recordar que esos índices se calculan de manera individual, ¿cierto? En donde tenemos por cada una de las clasificaciones de súper, pues la cartera en calificación diferente de A, ¿cierto? Que sería la cartera vencida con respecto a la cartera total. En ese aspecto tenemos ahí el índice de consumo, de comercial, vivienda y microcrédito, que cada uno se calcula por las clasificaciones internas y se utilizan nuevamente, por ejemplo, mire que aquí tenemos punto 64 en el uso, acá en el reporte. Eso se calcula directamente con los cierres de cartera. Entonces, no es con lo que vamos del mes, sino una vez cerramos el módulo, el sistema va a utilizar ese insumo para presentarlo. ¿Listo? Ahí nuevamente nos pregunta lo mismo, recordar, o sea, lo que acabo de comentar, el índice de cartera lo calcula con el cierre. Bueno, en este momento lo tenemos por riesgo, por la calificación diferente de A. Y lo hace de un solo periodo, ¿cierto? O sea, según la normatividad nos plantean que es del periodo inmediatamente anterior. De esa manera, pues lo calculamos así. Diferente, por ejemplo, en cooperativa, que en cooperativa sí lo piden, del promedio de los últimos 12 meses. En fondos de empleados no es con un promedio, es el del periodo de cierre. De esa manera se hace con un solo periodo. No sé si tienen de pronto otras inquietudes.
Perfecto. Listo. No sé si tienen de pronto otra inquietud del módulo de liquidez para poderles dar solución. Si no, pues podemos ir finalizando. Actualmente como manual directamente no, por eso le estamos haciendo el día de hoy pues el webinar para poderles presentar estas funcionalidades y que las puedan manejar. Si tienen alguna inquietud de cómo va a quedar, de cómo debe quedar, pues con el mayor de los gustos en el chat de soporte les vamos a, pues, a ayudar con todo esto. Y recordar que el video, pues vamos a subirlo al canal de YouTube como es costumbre para que nos quede ahí como evidencia y lo puedan como, utilizar de material de consulta en cualquier momento. ¿Sí? Perfecto, bueno, como última pregunta nos preguntan acá que si el aplicativo, el módulo se encuentra ya en línea con el aplicativo LIMS. Sí, el módulo recuerden que utiliza todos los insumos directamente desde LIMS y de esa manera evitarnos la carga operativa de tener que subir todos los conceptos de LIMS. De esa manera pues vamos a tenerlo ahí integrado directamente. Bueno. Yo les agradezco entonces mucho la participación del día de hoy. Quedamos atentos a todas sus inquietudes y a poderlos ayudar. Estamos prestos en el chat de soporte. Quedamos pendientes a cualquier ayuda que puedan tener. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.